Vamos a estudiar en este PowerPoint oclusión dinámica. Habiendo estudiado anteriormente los movimientos mandibulares de protrusión, lateralidad izquierda y lateralidad derecha, en este PowerPoint vamos a estudiar determinantes de los movimientos mandibulares y de la morfología oclusal, que son parámetros funcionales que van a influir, como bien dice el título, en los movimientos y la morfología oclusal. Los vamos a agrupar en determinantes articulares y determinantes dentarias. En esta diapositiva podemos ver, propiamente dicha, lo que corresponde a determinantes dentarias o modificables, que son el entrecruzamiento y resalte, la curva de Spee y de Wilson y el plano oclusal. A eso nos vamos a dedicar en concreto a estudiar en esta clase. Bien, esta figura tiene distintos puntos que vamos a analizar. Si ustedes quieren seguirme con esta figura, la pueden encontrar en la guía en la página 9. Bien, y vamos a comenzar por estudiar qué es el entrecruzamiento. El entrecruzamiento es una distancia en sentido vertical que va desde el borde de los elementos anteroinferiores al borde de los elementos anterosuperiores. Como bien dije, en un plano vertical. También la pueden encontrar en la bibliografía como overbite, es decir, entrecruzamiento u overbite. El resalte lo estudiamos en un plano horizontal y es la distancia que va desde el borde de los elementos anterosuperiores a la cara vestibular de los elementos anteroinferiores, en un plano horizontal. También en la bibliografía la pueden encontrar como overshed, es decir, pueden encontrar resalte u overshed. ¿Qué otra estructura encontramos en este esquema? El punto de acople. ¿Dónde se encuentra el punto de acople? En las caras palatinas de los elementos anterosuperiores, en la unión del tercio gingival con el tercio medio. Otra estructura importante a estudiar es el ángulo, es la trayectoria incisal, que es una tangente que pasa por la cara palatina de estos elementos anterosuperiores. Y si la continuamos hacia arriba, se intercepta con el plano de Frankfurt, formando el ángulo de la trayectoria incisal. Todas estas estructuras son importantes tenerlas en cuenta para poder entender lo que viene en las otras diapositivas. Entonces tenemos la trayectoria incisal, el ángulo de la trayectoria incisal, el punto de acople, entrecruzamiento y resalte. Este ángulo de la trayectoria incisal puede ser, o podemos encontrar como en la figura 1, un ángulo menor. ¿Cómo influye este ángulo de la trayectoria incisal en el entrecruzamiento y el resalte? En la figura A encontramos un ángulo de la trayectoria incisal pequeño. Por lo tanto, el resalte va a resultar más amplio que el entrecruzamiento. En la figura B tenemos un ángulo medio. Por lo tanto, el entrecruzamiento y el resalte van a resultar similares. Y en la figura C encontramos un ángulo de esta trayectoria incisal mayor. Por lo tanto, la resultante entre el resalte y el entrecruzamiento es que el resalte es menor que el entrecruzamiento. Es importante conocer este ángulo de la trayectoria incisal
pues modifica el entrecruzamiento y el resalte en cada caso. Esta diapositiva ustedes la pueden encontrar en la página 12 de la guía para poder completar. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a estudiar la ubicación del punto de acople en las caras palatinas de los elementos anterosuperiores. Como habíamos dicho antes, el punto de acople se encuentra en la cara palatina en la unión del tercio gingival con el tercio medio. Y más específicamente en las zonas de rebordes marginales, en el incisivo central, en el reborde mesial y distal, en el incisivo lateral, en el reborde mesial, y en el incisivo, en el canino, en el reborde mesial. Estos puntos de acople son importantes porque es el primer punto de contacto en un movimiento de protrusión o de lateralidad. Va a ser el primer lugar donde va a contactar el borde incisal de los elementos antero-inferiores. Este esquema también ustedes lo pueden encontrar en la guía y completar en la página 10. En la siguiente diapositiva vamos a estudiar la guía anterior y la guía canina, partiendo de una posición de máxima intercuspidación y realizando un movimiento de protrusión, va a actuar la guía incisiva. El primer contacto va a ser en el punto de acople, que ya les he explicado dónde se encontraba, y el borde incisal de los elementos anteroinferiores van a ser guiados hasta llegar borde a borde. Ustedes lo tienen en esta imagen superior en rosa. La guía del borde de los incisivos inferiores hasta llegar borde a borde. ¿Qué ocurre con el resto de los elementos dentarios? En protrusión, en un movimiento de protrusión, desocluyen, dando así un fundamento básico de la oclusión orgánica llamado oclusión mutuamente protegida. Es decir, que con esta guía incisiva, el sector anterior protege al sector posterior. Si realizamos un movimiento de lateralidad, partiendo también de la posición de máxima intercuspidación, el primer contacto se va a realizar en la cara palatina del canino superior, del mismo lado que se realiza el movimiento de lateralidad. Y el canino inferior va a ser guiado hasta llegar borde a borde de esta relación. Lo tenemos señalado en celeste en la figura superior. En un movimiento de lateralidad guiada por esta cara palatina del canino superior, el resto de los elementos desocluyen. El fundamento básico de la oclusión mutuamente protegida. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a estudiar el movimiento de protrusión, partiendo de la posición de máxima intercuspidación. Vemos cómo el maxilar inferior realiza el movimiento de protrusión guiado por esta guía incisiva de la cara palatina, incisivo central y lateral, hasta llegar borde a borde. Siempre debemos recordar que el sector posterior debe desocluir. Por lo tanto, vamos a tener una desoclusión inicial que se realice en el primer contacto del punto de acople y una desoclusión final
que es la guía de esta escala palatina hasta llegar borde a borde. En la siguiente diapositiva vemos el movimiento de lateralidad, partiendo de la posición de máxima intercuspidación, se realiza el primer contacto en los puntos de acople de su oclusión inicial, para luego ser guiado el borde de los elementos anteroinferiores hasta llegar borde a borde. Esta es la desoclusión final. El resto de los elementos desocluyen. Este es el fundamento básico de la oclusión orgánica, que es la oclusión mutuamente protegida. Ahora, ¿qué vamos a estudiar en este esquema? En este esquema vamos a estudiar cómo influye el entrecruzamiento y el resalte en los movimientos mandibulares y la morfología. En la primera figura, donde tenemos entrecruzamiento, tenemos dos dibujos. El primer dibujo, vemos que el entrecruzamiento es menor que en el segundo dibujo. ¿Cómo influye este entrecruzamiento en la desoclusión posterior y en la altura cuspidia? En forma directamente proporcional, es decir, a menor entrecruzamiento voy a determinar en el sector posterior menor desoclusión, por lo tanto tendremos una altura cuspidia menor. A mayor entrecruzamiento, como en el caso de la segunda figura, la desoclusión posterior será mayor. Por lo tanto, podremos tener una altura cuspidia mayor. Es decir, que el entrecruzamiento es directamente proporcional a la desoclusión posterior y a la altura cuspidia. Con respecto al resalte, también tenemos dos figuras. En la primera figura, el resalte es menor que en la segunda figura. El resalte, a diferencia del entrecruzamiento, es inversamente proporcional a la desoclusión posterior. Es decir, que a menor resalte voy a tener mayor desoclusión posterior y mayor altura cuspidia. En la segunda figura vemos que el resalte es mayor. Por lo tanto, va a tener que realizar el maxilar inferior un deslizamiento hasta poder alcanzar el punto de acople. Por lo tanto, esto va a determinar que en el sector posterior sea menor la desoclusión y tendremos menor altura cuspidia. Entonces, en conclusión, el entrecruzamiento es directamente proporcional a la altura cuspidia y la desoclusión posterior, y el resalte es inversamente proporcional a la desoclusión posterior y a la altura cuspidia. Este esquema lo podemos encontrar en la guía, en la página 11 lo pueden encontrar y completar con las conclusiones. Vamos a continuar entonces con otra determinante dentaria, la curva de Spee y la curva de Wilson, que según la teoría de Bonwin, la curva de Spee la podemos observar en un plano sagital, con concavidad superior. La curva de Spee pasa por todas las cimas cuspidias de los elementos vestibulares, hasta el último molar inclusive. La curva de Wilson la podemos observar en un plano frontal, con concavidad superior. Esta curva va a pasar de una hemiarcada a la otra
a través de las cimas cuspidias vestibulares y palatinas, vestibulares y linguales. Entonces, la primera figura, la curva de Wilson, la segunda figura, la curva de Espy. La curva de Espy podemos ver que influye tanto en un movimiento de protrusiva como en un movimiento de lateralidad. Y vamos a ver cómo influye a través de la siguiente diapositiva, que tenemos la figura A y la figura B. En la figura A, la curva de Espy es más aplanada. Por lo tanto, esta la podemos encontrar en la guía, en la página 13. La curva de Espy, al ser más aplanada, ¿cómo influye en la desoclusión posterior y en la altura cuspidia? Inversamente proporcional. Es decir, a menor curvatura, como en la figura A, la desoclusión posterior será mayor. Por lo tanto, las cúspides podrán ser más altas. En la figura B, a mayor curvatura, fíjense que tenemos una gran curvatura de esta curva de Espy, va a determinar una desoclusión posterior menor. Por lo tanto, la altura de las cúspides deben ser menor. Con respecto a la siguiente diapositiva, que es la curva de Wilson, que también la podemos encontrar en la página 13 para que ustedes completen, se comporta igual que en la curva de Espy, es inversamente proporcional. A mayor curva de Wilson, voy a tener menor desoclusión posterior. Por lo tanto, las cúspides deben ser más pequeñas o más bajas. Bien, esto es con respecto a la determinante, curva de Espy y curva de Wilson. Ahora vamos a continuar con la otra determinante dentaria a estudiar, que es el plano oclusal. Pero antes de estudiar el plano oclusal, vamos a ver en estas figuras la relación que hay entre el plano oclusal y la trayectoria condilia. La trayectoria condilia es el trayecto que realiza el cóndilo en un movimiento protrusivo. Esta trayectoria puede estar más divergente o menos divergente con respecto al plano oclusal. En la figura 1 vemos que entre el plano oclusal y la trayectoria condilia hay poca divergencia. Y en la figura 2 hay una gran divergencia entre el plano oclusal y la trayectoria condilia, lo que determina que se forme un ángulo de la trayectoria condilia menor o mayor. En la figura 1, el ángulo de la trayectoria condilia es menor, pues la divergencia entre el plano y la trayectoria es menor. Y en la figura 2, el ángulo de la trayectoria condilia es mayor, porque la divergencia entre el plano y la trayectoria es mayor. Es decir, que esta determinante también va a tener su influencia en la desoclusión posterior y en la altura cuspidia, que lo vamos a estudiar en la siguiente diapositiva, que la podemos encontrar en la guía en la página 12, para que ustedes puedan anotar las conclusiones. Vemos que en la figura 1, la divergencia entre el plano oclusal y la trayectoria condilia es poca, hay poca diferencia. Por lo tanto, en el sector posterior la influencia va a ser que va a haber menor desoclusión posterior, por lo tanto las cúspides deben ser más bajas. Es decir,
que esta determinante es directamente proporcional. En la figura 2, la divergencia entre el plano oclusal y la trayectoria condilia es mayor. Por lo tanto, ¿cómo influye esto en la desoclusión posterior? Y siendo mayor la desoclusión posterior, y las cúspides pueden ser más altas. Es decir, que el plano oclusal es directamente proporcional a la desoclusión posterior y a la altura cúspide. Si ustedes tienen duda de todo lo que se ha explicado en cada diapositiva, este PowerPoint va a ser explicado después cada jefe con los alumnos que les toque dar el práctico. Y si no, en las clases de consulta o en el aula virtual ustedes pueden poner sus inquietudes. Muchas gracias.